recordar, ¿no?, lo que es la estructura en sí de la cromatina, ¿no?, la encromatina, la heterocromatina, ¿no? Entonces, miren, en el esquema nos plantean en este caso una fibra de cromatina, ¿no? Y como posterior a ello se va desarrollando, ¿no? Y vamos a dar lugar a lo que son los núcleos OVAs, ¿no?, que no son más que la unión de las histonas con las cadenas de DNA, ¿no? Dos giros alrededor de la histona se denominan como nucleosoma, ¿no? Posteriormente desarrollamos el nucleosoma y recién evidenciamos el ADN, ¿no? Entonces, pero todos estos procesos, ¿no?, en este caso de síntesis del DNA y todo lo demás, tienen una etapa en la cual se produce, ¿no?, en lo que es el ciclo celular, eso es lo que produce, ¿no? Igual ya hemos llevado, ¿no?, cuando estábamos llevando lo que es la parte de biología molecular, la transcripción, como en este caso el ARN mensajero, ¿no? Primero en un pre-ARN mensajero que después tiene que madurar, se convierte en ARN mensajero, sale y se produce la traducción de la información, ¿no? Entonces sigue ese mecanismo, ¿no?, continúa, ¿no? ¿Qué es el ciclo celular, no? El ciclo celular, ¿no?, en este caso, es un proceso a través del cual las células proliferativas, ¿no?, empiezan a tener diferentes etapas para su duplicación, ¿no?, de las cuales solamente las células proliferativas son las que van a atravesar por este proceso, ¿no? Las células especializadas, ¿no?, rara vez se dividen, ¿no? Por ejemplo, a ver qué célula especializada podemos mencionar, ¿no? A nivel de las neuronas, ¿no?, nosotros tenemos, o a nivel del sistema nervioso central, ¿no?, tenemos los oligodendrocitos, por decirlo, y tenemos los astrocitos, ¿no? Después, ¿qué más tenemos? Bueno, la neurona postsináptica, la neurona sináptica, que son las células de la microglia, ¿no? Entonces, por ejemplo, las células de la microglia son especializadas, tienen una función, ¿no?, que es fagocitaria, ¿no? Entonces, difícilmente estas células pueden replicarse, ¿no?, como tal vez lo hacen las células del intestino delgado, ¿no?, que nosotros sabemos que cada 5 días empiezan nuevamente a proliferar, ¿no? Entonces, ¿dónde hay más tendencia a desarrollar tumores? Donde las células que se replican más, es decir, a nivel de la mucosa intestinal, ¿no?, que siempre está en recambio, ¿no? En cambio, la célula de la microglia difícilmente va a sufrir alteraciones o difícilmente se va a desarrollar un tumor a partir de este célula. Entonces, donde hay mayor proliferación es donde hay mayor tendencia a la formación de tumores, ¿ya? Las células especializadas entonces se dividen muy rara vez, ¿no? Vamos a conocer lo que son las etapas, en este caso del ciclo celular, ¿no? Entonces, el ciclo celular lo vamos a dividir, ¿no?, en este caso en 4 etapas, ¿no? Tenemos en este caso una primera etapa que es la G1, ¿no? Después tenemos la etapa S, la etapa G2 y tenemos la etapa o fase mitótica o fase M, ¿no? Y en cada etapa suceden diferentes eventos. Por ejemplo, en la etapa G1, ¿no?, se produce la síntesis de RNA y de proteínas, ¿no?, el crecimiento también de la pared celular, ¿no? En la etapa S, ¿no?, se produce la replicación del DNA, ¿no?, la síntesis de las histonas, la formación de cromosomas y la duplicación de cromosomas. Yo les puedo preguntar, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿no?, ¿en dónde se produce la replicación del DNA? ¿En qué fase, digamos, ¿no? Como fase G1, fase S, fase en este caso G2, ¿no?, fase M, ¿no? Ustedes en la fase S. En la etapa G2 lo que sucede es la preparación para la mitosis, ¿no? Y finalmente en la etapa ya M o en la fase M no se produce la mitosis como tal, ¿no? Nosotros ya sabemos que la mitosis, porque han llevado esto en embriología, ¿no?, se divide, ¿no?, en profase, metafase, anafase, telofase y finalmente la citocinesis, que no es más que ya la separación, ¿no?, en este caso de 2 células hijas, ¿no? Entonces, todo este proceso, ¿no?, es el que lleva a la división de la célula por la etapa mitótica, ¿no? Entonces se produce la mitosis, la separación de los cromosomas y finalmente la división celular, ¿no? Les decía, este es el mecanismo normal, ¿no? Cuando estemos en tumores van a ver qué es lo que falla a nivel del ciclo celular para que esto no respete esta secuencia, ¿no?, de intercambio o en este caso división de células, ¿no?, y de material genético, ¿no? En el otro es otro tipo de problema, ¿ya? Dice, ¿no?, ¿cómo se controla el ciclo celular? Vamos a ver una serie de, en este caso, terminología.
Y esto tiene su gráfica al final, pero quiero que me entiendan esto, ¿no? Y en la gráfica lo vamos a comprender mejor también cómo es el orden de la secuencia que sucede, ¿ya? Para que se produzca el ciclo celular, ¿no? En este caso, existen diferentes enzimas, ¿no?, que deben actuar sobre este proceso, ¿no?, para finalmente producirse la transcripción, como nosotros ya hemos visto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede, ¿no? Primero, el control del ciclo celular es un proceso de conversión reversible. ¿Qué quiere decir eso, no? Cuando inicia, ¿no?, puede revertirse, no es que no pueda, ¿no? Por eso, incluso gracias a este mecanismo, ¿no?, están descubriendo la manera de que si una célula, por ejemplo, el glóbulo rojo, ¿no?, tiene 120 días, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que determina que viva 120 días? ¿Qué es lo que determina, ¿no? Si es un proceso reversible, entonces podemos revertir, y así como envejece, ¿no?, nosotros lo podemos hacer volver joven invirtiendo el proceso, ¿no? Por eso dice proceso de conversión reversible, ¿no? Anterior yo les decía, ¿no?, que han hecho un experimento en el cual los ratoncitos, bueno, en este caso, ¿no?, de lo que es una etapa ya mayor, los han hecho volver más jóvenes, ¿no?, invirtiendo el proceso, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede, ¿no? Por eso dice reversible, ¿no?, porque se puede revertir, ¿ya? Donde actúan una serie de enzimas denominadas serinproteinasas, ¿no?, o serinproteinsinasas, ¿no? Y nosotros sabemos que el término sinasas hace referencia a fosforilaciones, ¿no? Siempre es aportar fósforo o quitarle fósforo, ¿no? Y por eso mismo incluso les decía, ¿no?, el fósforo en este caso es muy importante, ¿no?, especialmente para la división celular, ¿no?, y para otros procesos, como han podido ver, ¿no? O sea, utilizamos siempre el fósforo para, en este caso, donar, ¿no?, grupos fosfatos, o para quitar los grupos fosfatos. Entonces, parte de nuestra dieta debería ser ingerir fósforo, como decíamos, ¿no? ¿En qué alimentos está el fósforo? ¿En qué alimentos podemos ingerir fósforo? Las habas. Habas. Ya, pero mayor cantidad. En los animales de mar, ¿no?, el atún, ¿qué más? Bueno, prácticamente todos los animales de mar, ¿no? Por eso les decía que los chinitos, ¿no?, como su dieta se basa prácticamente en la carne de pescado, ¿no?, tal vez por eso tienen mayor intelecto, ¿no? Casi toda su dieta está basada en ese alimento, ¿no? Nosotros no ingerimos mucho, ¿no? O sea, prácticamente nada, más carne, ¿no? Entonces, sería bueno reforzar la ingesta de fósforo, ¿no? Miren, ¿por qué? Porque es parte de las serinproteinasas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estas, no? Estas serinproteinasas, ¿no?, van a activar a las sinasas dependientes de la ciclina, ¿no? Igual a este proceso se va a añadir la ciclina AE, por eso les decía que memoricen estos nombres, ¿no?, porque después cuando estamos en la gráfica se van a dar cuenta también cómo funciona, ¿no? A este nivel, cuando ya son sinasas dependientes de ciclina, ¿no?, se va a producir la fosforilación o desfosforilación, dependiendo cuál, ¿no? Y producto de todo este proceso se va a activar el complejo CDK-ciclina, así se llama, ¿no? Entonces, este complejo CDK-ciclina es el que va a activar a los factores de la transcripción. O sea, son varios, los factores de transcripción son varios, no son unos cuantos, no estamos hablando prácticamente de un complejo de factores de transcripción, ¿no? Y la transcripción, ¿en qué consiste? En que se activa un gen, ¿no?, y este gen puede, en este caso, estimular la síntesis de enzimas, ¿no?, a través de lo que se le da en el mensajero, ¿no?, empieza a estimular la síntesis de enzimas para otros procesos, ¿no? Entonces, todo este mecanismo, ¿no?, tiene una secuencia hasta concluir con la activación del complejo CDK-ciclina, y para que este posteriormente llegue al DNA, ¿no?, y active un gen para la activación de los factores de la transcripción. ¿Ya? Esa es una primera etapa, ¿no? A este nivel, ¿no?, miren, como un mecanismo de control, ¿no?, se produce la degradación proteolítica de la ciclina. Aquí se aumentaba, ¿no?, la ciclina, posteriormente para que se forme el complejo CDK-ciclina, ¿no?, y aquí se produce la degradación proteolítica de la ciclina, ¿no? Estos factores de transcripción van a permitir formar, ¿no?, proteínas que son parte de la estructura de la célula, ¿no?, enzimas, que nosotros sabemos que en las células hay varias enzimas, ¿no?, tanto en el citoplasma como en el núcleo, ¿no?, componentes del citoesqueleto, ¿no?, es decir, ¿no?, estas proteínas, la tubulina, la elastina, que está como parte del citoesqueleto, ¿no?,
CDK igual se va a formar, ¿no? El complejo CDK, ¿no? Y ciclina. Entonces, una vez que se activan, se forman todos estos, ¿ya? A ver, continuemos. Todo eso que hemos mencionado, ¿no? En este caso, se produce en las etapas que nosotros hemos mencionado hace un momento, ¿no? Por ejemplo, miren, estamos en la etapa G1S, ¿no? ¿Se acuerdan, no? De la primera etapa que hemos dicho, G1 y la S, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en esa etapa, no? El complejo CDK4, ¿no? Ciclina D, se va a fosforilar, ¿no? Esta va a dar lugar a la proteína PRB, esta también vamos a escuchar cuando hablemos de la apoptosis, ¿no? La activa, ¿no? Y en este caso esta proteína va a liberar factores de transcripción denominados E2F, ¿no? Y esta va a activar a la transcripción de genes para la replicación del DNA. Nosotros hemos dicho que en la etapa S se produce la replicación del DNA, ¿no? Entonces, gracias a la activación del complejo CDK4 ciclina D, ¿no? Entonces, se produce la replicación del DNA, ¿no? Etapa o paso G1 a S, ¿no? Ya. Cuando el DNA se daña, o sea, Doutor, Diga. AS, ¿cómo? AS que é a replicação de DNA, AS, S. S, a etapa S o fase S. S é a replicação. S. Ya. Les decía, ¿no? Cuando el DNA se daña, ¿no? O sea, la célula tiene que experimentar apoptosis para en este caso eliminarse, no puede permanecer ahí, ¿no? Entonces, para eso, ¿no? Cuando se daña, se produce la proteína P53 y esto retarda el ingreso a la fase S, promueve la apoptosis. O sea, este es el mecanismo normal, ¿no? Cuando el DNA se daña. Y ahí viene una pregunta, ¿no? Si las células tumorales tienen el DNA dañado, ¿por qué no se produce la muerte celular programada? Porque ese es el mecanismo normal, ¿no? Se daña el DNA, se produce la proteína P53, ¿no? Y esta no le permite entrar a la fase C y promueve la muerte celular programada, ¿ya? Entonces, les decía, ¿no? Por eso es importante primero cómo se produce lo normal para nosotros ver qué es lo que pasa en las células tumorales, ¿no? En las células tumorales se daña el DNA, pero no se produce la apoptosis, porque ellos han desarrollado un mecanismo para inhibir justamente la apoptosis, ¿ya? Tenemos a los genes supresores de tumores, ¿no? Que a su vez van a ejercer función sobre estas dos, ¿no? Sobre la proteína PRB y la proteína P53. Es nuestro mecanismo de defensa, ¿no? Los genes supresores de tumores, ¿no? Se activan, ¿no? Cuando, en este caso, se puede producir un DNA dañado, ¿no? Estimulando la formación de esta proteína y también la proteína PRB para que no se produzca. O sea, imagínense, si el gen supresor del tumor va a actuar aquí, ya no se va a producir la replicación del DNA, ¿no? Si va a actuar o estimular la proteína P53, ¿no? En este caso, la célula igual, ¿no? Ya no va, en este caso ya no se va a poder dividir, ¿no? Como una célula tumoral lo hace, ¿no? Vamos al paso de la fase G2 a la fase F, ¿no? Ya. Dice, ¿no? El factor promotor de la maduración, o MPF, ¿no? Va a activar al CDK1F, o en este caso a la ciclina DF, ¿no? Con la acción de algunas enzimas, en este caso proteinfosfatasa desfosforila, ¿no? En este caso, o bien con la ayuda de una sinasa puede fosforilar, ¿no? Y activar al MPF activa, que es factor de promotor de maduración activa, ¿no? A este paso se va a producir una fosforilación y esto va a hacer que las histonas, ¿no? En este caso las H1, los componentes del citoesqueleto como la laminina, ¿no? Los factores de transcripción, las proteínas de uso acromático y las enzimas se producen, ¿no? O sea, el factor promotor de la maduración, ¿no? Una vez que se activa, es responsable de la formación de todos estos elementos que son parte de la división celular, ¿no? Eso es en la etapa ya G2, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, ¿no? En este caso, para que una célula llegue a sufrir daño de DNA, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Bien. Tenemos aquí
agentes mutagénicos, ¿no? Tenemos en este caso un ejemplo de esos agentes mutagénicos y ¿cuál es el daño que producen el DNA? La radiación ionizante, en este caso estamos hablando de los rayos, en este caso ¿no? ultravioleta, en este caso del tipo A, del tipo B, ¿no? Incluso los que se utilizan para lo que es el desarrollo de las placas, ¿no? radiológicas, ¿no? los rayos X, ¿no? Todos estos elementos producen pérdida espontánea de bases, ¿no? Nosotros sabemos ¿no? que las bases ¿no? purínicas, pirimidínicas, ¿no? en este caso, están unidas, ¿no? Pero cuando se produce una pérdida de cualquiera de ellas, ¿no? se produce un daño genético. ¿No? Cuando se produce el daño genético, ¿no? se va, en este caso, detener el mecanismo de división y esta célula va a sufrir apoptosis. Eso es lo normal. Pero en estos casos no se da, ¿no? Cuando estamos hablando de tumores, como dice, ¿no? Compuestos alquilantes como el metilnitrosamina y benzopireno. ¿Dónde encontramos el benzopireno? En el tabaco, en el cigarro, ¿no? ¿Qué es lo que producen estos? ¿No? Cambios químicos de las bases, adenina, guanina, citosina, ¿no? Entonces, se produce el cambio, normalmente imagínense que está, digamos, adenina, en este caso con citosina, digamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos lo que van a suceder es va a haber un intercambio, adenina más timina, ¿no? Se va a producir ese intercambio. Cuando se produce ese intercambio, se modifican ¿no? los genes en este caso y la información ya es incorrecta, no es errada. Se puede sintetizar una proteína normal, ¿no? como en el caso del mieloma múltiple, que hemos dicho que era en este caso un anticuerpo pero anormal. ¿No? La luz ultravioleta, ¿no? las células de la piel, dímeros de timina, ¿no? formación de dímeros de DNA. ¿no? Eso vamos a ver acá con las lesiones que se producen. ¿ya? Mutaciones químicas, ácido nitroso, hidroxilamina, intercambio de bases, ¿no? como les decía, citosina, uracilo, ¿no? Que no debería darse, ¿no? o adenina ¿no? y inosina, que no debería darse. La inosina, por ejemplo, es una base nitrogenada, ¿no? pero no es parte ¿no? del DNA. En este caso, se ha producido un intercambio, se ha sustituido ¿no? a una determinada base. ¿no? Entonces, como pueden ver, los daños que se producen no son específicos, ¿no? Son diferentes tipos de daños que pueden sufrir, en este caso, la cadena de DNA. ¿no? Todos estos, a su vez, pueden producir deleciones o inserciones por recombinación errónea. ¿no? Aquí tenemos una imagen de lo que es ¿no? La mitosis como tal. Ya. Hace un momento yo les decía, ¿no? o sea, todo el mecanismo que hemos descrito prácticamente de forma literal, ¿no? Pero este es el mecanismo por el cual se produce ¿no? la activación del factor promotor en este caso, ¿no? y todos los elementos que posteriormente se van a formar. ¿no? Miren, tenemos a la ciclina B, ¿no? es una manera de entenderlo mejor. ¿no? Tenemos a las proteínsinasas dependientes de la ciclina CDK1, ¿no? Estos dos, ¿no? subunidad reguladora y subunidad catalítica, se van a unir ¿no? y se van a activar lo que son las proteínsinasas, ¿no? y posterior a ello, miren, se produce la fosforilación, ¿no? se aumenta en este caso un grupo fosfato ¿no? y se elimina el ADP. ¿no? Este grupo fosfato igual se sale, por eso decía desfosforilación y fosforilación, decía en el gráfico. ¿no? Posterior a ello, ¿no? se produce la activación del factor promotor, ¿no? proteínsinasas activas. ¿no? Nuevamente, ¿no? la proteína como tal se estimula lo que es la mitosis. Cuando se estimula la mitosis se produce la formación de uso acromático, la condensación de los cromosomas, la degradación de la membrana nuclear, porque ustedes saben que el material se tiene que dividir, ¿no? el material genético, ¿no? terminación de la transcripción y degradación de la ciclina. ¿no? Todo esto gracias a la acción de una fosfoproteína fosfatasa, ¿no? y en el caso de primera reacción, gracias a una proteínsinasa. ¿no? Entonces, para que se produzca la división o la mitosis, ¿no? tiene que activarse en este caso ¿no? el factor promotor de la mitosis, ¿no? o proteínsinasas activas, ¿no? bajo este mecanismo. ¿no? El fragmento de ciclina al final de esta reacción es degradado, como en este caso en la forma literal lo hemos escrito. ¿no?
Y todo esto, ¿no?, a su vez va a llevar a la formación de la histona, laminina, proteínas, factores de la transcripción y otras proteínas, ¿no? Entonces tiene que activarse el factor promotor de mitosis para iniciar todo este proceso, ¿no? Control del ciclo celular, ¿no? Ya, una vez que se sufre daño del DNA por los factores que hemos mencionado, los mutagénicos, no cualquiera que sean, normalmente el DNA puede separarse, no es que se daña y ahí ya terminó el asunto, no puede volverse mutagénico directamente, no, puede separarse, ¿no? Y existen diferentes mecanismos de separación, por ejemplo, la separación por escisión, ¿no?, la fotosreactivación, la separación por recombinación, ¿no? ¿Qué actúa en la separación por escisión, ¿no? En este caso las endonucleasas de escisión, ¿no?, el DNA polimerasa y el DNA ligasa, ¿no? En el caso de la fotosreacción, las fotoliasas, ¿no?, en este caso a través de la luz, ¿no?, la separación por recombinación, defecto dejado en el blanco, ¿no?, en replicación, desplazamiento de la secuencia de la segunda cadena, ¿no?, y en este caso actúan las polimerasas o las ligasas. Vamos a ver esto igual gráficamente, ya cómo se separa en este caso el DNA, ¿no? Primero hablaremos de la separación por escisión, ¿no? Miren, dice desaminación, convierte la base de citosina en uracilo. Normalmente esto tenía que ser, ¿no?, citosina, pero en este caso por el mecanismo que es el intercambio de bases, ¿no?, se le ha colocado un uracilo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se separa? No directamente se va a dañar el DNA, ¿no? Entonces dice, se detecta, ¿no?, y se elimina al uracilo dejando un nucleótido sin base, ¿no? O sea, el DNA detecta que hacía posible un intercambio, ¿no?, y en este caso retira al uracilo, ¿no? El nucleótido sin base se elimina dejando un agujero, ¿no?, pequeño en el esqueleto del DNA, ¿no?, lo saca directamente, ¿no? Y finalmente, ¿no?, el ADN polimerasa, la enzima que nosotros sabemos que está involucrada en la división del DNA, ¿no?, llena el agujero con la base correcta y la ligasa, que es otra enzima, ¿no?, cierra la brecha. O sea, encuentra en este caso una base nitrogenada, ¿no?, que es la citosina, lo separa, lo une, ¿no?, es como si fuera, ¿qué les digo?, ¿no?, que se hiciera un enganche, ¿no?, lo coloca y listo, ya se solucionó, ¿no? Sin que esto desarrolle mutación ni tampoco desarrolle una célula cancerígena, ¿no? De esta manera se produce la separación por escisión que hemos dicho hace un momento, ¿ya? Vamos por la otra, la fotorradiación, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no?, la radiación ultravioleta produce un dímero de timina. Aquí vemos que existen dos, ¿no?, timinas, ¿no? Cuando se detecta el dímero, ¿no?, ADN que lo rodea, se abre para formar una burbuja. O sea, aquí está el defecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿No? Lo secciona, ¿no? Prácticamente todos los evidentemente se dan cuenta, todo eso lo saca, ¿no? Las enzimas cortan la región dañada, ¿no?, de la burbuja, ¿no? Y finalmente, ¿no?, un DNA polimerasa reemplaza el ADN escindido, cortado, y una ligasa sella el esqueleto, ¿no? Aquí había, ¿no?, se dan cuenta, o sea, una separación, ¿no?, un defecto, digamos, ¿no? Y en este caso, desde aquí se ha producido la sección, se lo retira y nuevamente el DNA polimerasa lo vuelve a unir y lo vuelve a enlazar, ¿no? Entonces, igual, una manera de separar, en este caso, el DNA cuñado, ¿no? El segundo, ¿no?, en este caso el tercero, la separación por recombinación, ¿no? Imagínense, a este nivel se produce una radiación, ¿no?, y se fracciona, por decirlo así, ¿no?, en este caso, el DNA, ¿no? Entonces, el cromosoma roto, ¿no?, se va a emparejar con su homólogo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Si está dañado, ¿no?, está roto, está separado, por decirlo así, aquí tenemos nosotros dos pares de cromosomas, no tenemos uno solo, siempre tenemos dos pares de cromosomas, ¿no? Entonces, el otro lo que va a hacer, ¿no?, es despejarse, ¿no?, en este caso, de una fracción, ¿no?, y va a separar, en este caso, al cromosoma que ha sido dañado, a su homólogo, en este caso, ¿no? La región dañada se reemplaza por recombinación usando secuencias copiadas del homólogo, ¿no? O sea,
Cuando uno de los dos cromosomas se daña, el otro puede ayudar y separar en este caso, ¿no? Y a eso se denomina separación por recombinación, ¿no? Entonces, como pueden ver, el DNA no es que directamente cuando se daña se vuelve mutagénico y da lugar, ¿no?, a alteraciones, ¿no?, en la síntesis de proteínas, ¿no? Tiene mecanismos para separarse, ¿no? A ver, seguiremos. Bueno, ya sabemos entonces, ¿no?, cuáles son los mecanismos de control del ciclo celular, ya sabemos cómo se separa el DNA frente a daños o exposición de agentes mutagénicos, ¿no? La apoptosis, ¿no? ¿En qué consiste? Ya, dice, ¿no? Se denomina también muerte celular programada, ¿no? ¿Cuáles son sus características morfológicas? Se produce una modificación de la estructura de la membrana celular, ¿no? La estructura que normalmente nosotros conocemos como mosaico fluido, ¿no?, va a sufrir modificaciones, ¿no?, para que se produzca la muerte, porque este tipo de muerte celular no produce necrosis, es un error. Cuando ustedes, ¿no?, se hacen una herida, que se sobreinfecta y viene, ¿no?, material purulento, dolor, inflamación, todo eso, ¿no? Entonces, eso no es apoptosis, ¿no? Eso es, puede ser áreas de necrosis, podemos ver, ¿no?, en el pie diabético, digamos, vemos áreas negras, oscuras, ¿no? Entonces, eso es necrosis, ¿no? Siempre un proceso inflamatorio, ¿no?, está asociado también a lo que es la necrosis. Pero en este caso no. La célula es como si se eliminara de manera independiente, sin producir inflamación ni nada por eso, ¿no? ¿Cuál es la otra característica? Encogimiento del núcleo, ¿no?, condensación de la cromatina y finalmente fragmentación del DNA. Todo este proceso sin que actúen los linfocitos, sin que se produzca una reacción inflamatoria, ¿no? ¿Cuáles son los ejemplos de apoptosis, ¿no? El desarrollo embrionario. No sé si ustedes en este caso han visto, ¿no? Nosotros cuando en este caso estamos en la etapa embrionaria tenemos aquí como pliegues, ¿no? En embriología privada tenemos, ¿no?, como una especie de pliegues, ¿no? No es que nos salen así, ¿no? Tenemos pliegues. Y esto, a medida que va, en este caso de embrión, va volviéndose a feto, ¿no?, y de feto ya en las últimas etapas ya de la gestación, ¿no?, desaparece, ¿no? Todos los pliegues desaparecen y nosotros tenemos los 5 dedos, ¿no? Si este proceso no sería del tipo apoptótico, ¿no?, y sería del tipo necrótico, en este caso todo esto se producía una inflamación de su mano, y no es así, desaparecen de manera espontánea, ¿no? El sistema inmune igual, de manera independiente, ¿no?, sus células pueden sufrir apoptosis cuando tienen algún daño, ¿no?, en este caso en su estructura, ¿no? La regresión del útero, igual en la gestación ustedes ven que el útero se distiende, pues, ¿no?, o sea, dependiendo del tamaño, ¿no?, de la gestación, ¿no? Pero cuando en este caso ya se produce el parto, el útero regresiona, todas las células, ¿no?, pasan por el proceso de apoptosis y por eso vuelve a volverse de un diámetro de 10, ¿no?, en este caso centímetros, cuando en la gestación era bastante extenso, ¿no? Las células enfermas igual sufren por el proceso de apoptosis y uno que vemos normalmente es la descamación de la piel, ¿no? Cada cierto tiempo, ¿no?, las células, en este caso, ¿no?, de la epidermis se van sufriendo apoptosis, ¿no? O cuando usted, ¿no?, sufre una quemadura solar, se produce, ¿no?, como una descamación, ¿no? Y esas son células muertas, pero que han muerto por apoptosis, no por, en este caso, por procesos de necrosis o isquemia. ¿En qué consiste, no? Miren, aquí nosotros tenemos, ¿no?, el mecanismo por el cual se produce. Primero, ya sabemos cómo se producen los factores, en este caso, del ciclo celular para la proliferación celular, ¿no? Entonces, llegamos a esta etapa, ¿no? Existen algunos factores que van a estimular la apoptosis, como vamos a ver posteriormente, ¿no? Y de un número constante de células, ¿no?, los macrófagos van a fagocitar algunas pliegues, pero siempre y cuando se active la apoptosis, ¿no?, sin producir inflamación, ¿no? ¿Cuáles son las modificaciones, no? Modificaciones en la membrana, en la estructura de la membrana, disolución de la estructura nuclear, ¿no?, condensación de la cromatina, fragmentación del DNA, contracción del citoplasma, ¿no? Nosotros cuando, en este caso, llevamos, ¿no?, a estas células al microscopio, ¿no?, podemos apreciar este tipo de características y podemos indicar que una célula está pasando por un proceso de apoptosis, ¿no?, cualquiera que sea, ¿no? Entonces, posterior a la proliferación, ¿no?, viene
un mecanismo de control de las células que es la apoptosis para que éstas, ¿no?, lleguen a eliminarse sin producir inflamación. ¿Cómo se produce el control de la apoptosis? Igual, es decir, vamos a verlo de manera literal y después vamos a ver, en este caso, de manera gráfica, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede, no? Igual, tenemos a las cisteína proteinasas en este caso, ¿no?, que van a activar a las caspasas. Y no se olviden de esto, porque las caspasas son la clave para la apoptosis, ¿no? Estos, a su vez, ¿no?, van a activar, ¿no?, al factor de necrosis tumoral alfa, ¿no?, al sistema FAS, ¿no?, las células T citotóxicas, ¿no?, van a proveer, ¿no?, se va a producir, en este caso, la proteína TRAT o la proteína FAT, ¿no?, son responsables de que todas estas caspasas activen a la caspasa 8, ¿no? Esta caspasa 8 es la que va a activar nuevamente a otras caspasas efectoras, ¿no? Se va a producir la liberación del citocromo C, ¿no? Y bueno, en este caso, las células que tengan daños en el DNA, ¿no?, hemos dicho que se produce la proteína P53, ¿no?, y esta a su vez va a producir la apoptosis, ¿no? Antes, cuando estamos llevando el ciclo celular hace un momento, ¿no?, hemos hecho una gráfica, ¿no?, en este caso, cuando las células sufren daño, se forma la proteína P53 y esta va a activar a lo que es a la apoptosis, ¿no? Así como tiene factores activadores, ¿no?, también tiene factores inhibidores, como vamos a ver en la gráfica, ¿ya? Aquí está, ¿no? Y tenemos aquí una célula, bueno, aquí tenemos a la célula citotóxica, aquí tenemos una célula que ha sufrido un daño en este caso, ¿no? Vemos, ¿no?, que aquí la célula citotóxica, ¿no?, tiene un receptor o ligado denominado FAS, ¿no?, y la célula que va a sufrir apoptosis tiene el receptor FAS, ¿no?, por un lado, ¿no? Por otro lado, hemos dicho el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no?, y aquí el receptor TRAT de la célula que va a sufrir apoptosis, ¿no? Estos dos, ¿no?, gracias al FAS, en este caso al factor de necrosis tumoral alfa, se van a activar, ¿no? Estos dos receptores se van a activar. Una vez que este se activa, ¿no?, va a activar a la caspasa 8, este FAT igual va a activar a la caspasa 8, ¿no? Este a su vez va a promover la muerte, en este caso, o la degradación de la mitocondria, ¿no? La degradación de la mitocondria va a promover la formación del citocromo C, ¿no? El citocromo C, la caspasa 8, el TRAT, ¿no?, y bueno, en este caso, ¿no?, esos tres elementos van a activar, ¿no?, en este caso, a caspasas efectoras, ¿no? Estas caspasas efectoras van a producir, en este caso, rompimiento de otras proteínas, RNA, en este caso, proteína, ¿no?, laminina, caspasas activadas del DNA, y todo esto va a hacer, ¿no?, la activación de la apoptosis, ¿no? Así como hay factores promotores de la apoptosis, ¿no?, como hemos dicho, ¿no?, yo les puedo preguntar, mencione tres elementos o factores, ¿no?, activadores de la apoptosis, ¿no? ¿Cuáles son? TRAT, citocromo C, en este caso el FAT, ¿no?, FAT, citocromo C y TRAT, ¿no? Entonces, hay también factores inhibidores, otro me estoy olvidando, la proteína P53, que también va a activar, y por eso tiene el signo más, ¿no? Va a activar también en este caso, las caspasas efectoras que van a producir la apoptosis, ¿no? Pero hay uno que es inhibidor, ¿no?, que es la proteína BCL2, ¿no?, que está con menos, ¿no? Esta hace que no se produzca la apoptosis, ¿no? Una vez que estas caspasas son activadas, se produce la apoptosis, pero si es inhibida, no se produce la apoptosis. Entonces, si una célula tumoral, ¿no?, en este caso, tiene daño del DNA, muy bien, ¿no?, pero o en este caso sintetiza la proteína BCL2, si produce, no se va a producir la apoptosis, ¿no? Y por ende, así, con ese daño genético que tiene, no se va a morir, no se va a suicidar como hacen las células que sufren daño en este caso en el material genético, ¿no? Entonces, aquí está la clave de por qué las células tumorales no sufren apoptosis cuando sufren daño del DNA, ¿ya? Yo les puedo preguntar, ¿no?, ¿cuál es el factor o el elemento inhibidor de la apoptosis, ¿no?
proteína BCL2. Es el único. Los demás todos son activadores, ¿no? TRAD, citocromo C, FAT o caspasa 8, ¿no? Y la proteína P53, ¿ya? Repito, esa proteína BCL2 solamente está presente en las células. No, las células de todo el organismo también la tienen, ¿no? Se puede utilizar, ¿no?, para inhibir en este caso la apoptosis, pero no no es exclusivo de las células tumorales, ¿no? Pero sí pueden producirlo. Pues les decía, estas células, ¿no?, en este caso las células tumorales, ¿no?, nosotros pensamos, ¿no?, que es una especie de célula que ha sufrido un daño y empieza a proliferar, pero no es así. Parece que tuviera, yo les digo, una especie de inteligencia, ¿sí?, ¿no?, como para saber, ¿no?, que si produce esto va a neutralizar y sus células no se van a morir. Incluso han llegado a pensar, ¿no?, que estas células tumorales, ¿no?, en realidad son una especie de virus, ¿ya? Pero eso está sujeto a investigación. Todavía no comprendemos muy bien cómo es esto de los tumores, porque parece que todo se sabe, pero no es así. El secreto de saber cómo funciona está en conocer, ¿no?, la parte molecular, la parte más pequeña, ¿no?, para en este caso bloquear. Ahora, si yo produzco un medicamento, digamos, que neutralice a la proteína BCL2, ¿no?, entonces estas células, las células tumorales, ¿no?, que expresen un daño genético, ¿no?, se pueden suicidar solitas, ¿no?, sin necesidad de utilizar aminoplásicos, quimioterapia como parte de la quimioterapia, como parte de la radioterapia. O sea, hay su menos, ¿no?, pero no es tan sencillo como parece, ¿no? O sea, si nuestra lógica funciona así, ¿no?, si yo creo un medicamento que en este caso neutralice la proteína BCL2, ¿no?, entonces las células se pueden matar sin necesidad de estar utilizando, ¿no?, como les decía, el tratamiento para el cáncer, ¿ya? Es la última diapositiva de esta parte, ¿no? Vamos a ir a lo que es tumores ahora. Cómo funciona el ciclo celular y cómo funciona la apoptosis, es lo que hemos dicho, ¿no? El comportamiento de la división celular. En condiciones normales, dice, ¿no?, las células del organismo se encuentran bajo un estricto control social. O sea, célula que es dañada es reconocida y es eliminada inmediatamente o sufre apoptosis. No puede permanecer ahí y proliferar, no puede. Por eso les decía que estas células tumorales parecieran entes inteligentes, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen inteligencia para neutralizar todos los procesos de control o para rebasar todos los procesos de control social de las células, ¿ya? Se dividen, dice, solamente hasta el momento en que entran en contacto con las células vecinas y entonces cambian su patrón de división celular por el de inhibición por contacto. O sea, normalmente son controladas, ¿no? Y en este caso, ¿no?, cuando entran en contacto con las células vecinas, ¿no?, cambian su patrón de división celular por el de inhibición por contacto. Van a ver eso en una gráfica. De estas reglas, dice, son las células embrionarias, las células del epitelio intestinal, que continuamente se están reponiendo. Eso les decía, ¿no?, la célula intestinal cada 5 días, ¿no?, va recambiando. Las células de la médula ósea, para la formación de las células sanguíneas, igual pasan por este proceso, ¿no? Y las células tumorales, la proliferación celular descontrolada es una característica importante de los tumores, ¿no? Entonces, les decía, mientras más divisiones celulares tenga una célula, un determinado tejido, ¿no?, es más propenso a desarrollar tumores en esa región. Por eso el cáncer de colon es, por decirlo así, uno de los tal vez más frecuentes, ¿no?, creo que está como segunda causa, ¿no?, de neoplasias dentro de todas las patologías neoplásicas, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque las células siempre están recambiándose cada 5 días, ¿ya? ¿En qué consiste? ¿No? Miren, les decía, ¿no?, estas son células normales, ¿no? Las células precancerígenas, ¿no?, en este caso, hacen que se produzca una pérdida de la inhibición por contacto. O sea, normalmente, cuando están así, una, ¿no?, que sufre un daño genético, ¿no?, en este caso se activa la apoptosis y se elimina. Pero en este caso, ¿no?, estas células precancerígenas sufren una pérdida de la inhibición por contacto. Tendría que eliminarse, pero no lo hacen, ¿no? Y en cambio empiezan a proliferar, ¿no?, y empiezan a aumentar de número de manera descontrolada, ¿no?
los cuales una de las características de las células tumorales, ¿no?, es que se pierde la inhibición por contacto. Dice, ¿no?, mientras que en un cultivo de tejidos las células normales se dividen solamente unas 20 o 60 veces, ¿no?, las células tumorales son potencialmente inmortales, ¿no?, y su división no se detiene ante la inhibición por contacto. O sea, cuando una célula, sus vecinas reconocen que está dañado, ¿no?, se activa lo que es la apoptosis, se elimina, pero en este caso no, bloquea ese mecanismo, ¿no?, se pierde la inhibición por contacto y estas no mueren, no tienen un ciclo de vida como tal vez las otras células, ¿no? En este caso, por eso dicen, no son potencialmente inmortales, ¿no? En medicina, dice, ¿no?, se distinguen tumores benignos y malignos, ¿no? Los tumores benignos están formados por células de lento crecimiento considerablemente diferenciadas, ¿no? En cambio, los malignos, ¿no?, muestran crecimiento rápido, ¿no?, invasivo y tienden a la formación de metástasis o siembras de células a distancia, ¿no? Alrededor de 100 tipos diferentes de tumores son responsables de más del 20% de la totalidad de las muertes en Europa y América del Norte, ¿no? Uno de los tumores benignos, en este caso que nosotros conocemos, son los lunares, ¿no? O sea, crecen, ¿no?, en algunos casos, ¿no?, o en algunos casos se mantienen como pequeñitos, son, después empiezan a crecer, pero son benignos, no van a sufrir metástasis. En cambio, por ejemplo, el melanoma, que ya es un tipo de tumor ya maligno, ¿no?, puede diseminarse, ¿no? Por ejemplo, yo sabía, ¿no?, de una persona que tenía un lunarcito aquí en la nariz, ¿no?, y bueno, o sea, no le agradaba, ¿no?, y se hizo operar, lamentablemente debe ser un melanoma. Cuando se manipula un tumor, que en este caso es maligno, ¿no?, sus células pueden migrar, ¿no?, supuestamente, porque eso también está en discusión, ¿no?, una célula tumoral que migra por el vaso sanguíneo puede ir a otro tejido y puede empezar a proliferar a ese nivel, produciéndose la metástasis, ¿no? En este caso, como estaba cerca a lo que es el cerebro, se produce una metástasis, ¿no?, a nivel del cerebro y un tumor cerebral, ¿no?, y la muerte de la persona. Entonces, la característica de los tumores malignos es la metástasis, ¿no? Pero como les he dicho, esto está también sujeto a análisis, ¿no? Porque una célula, ¿no?, vive en un tejido determinado porque este tiene condiciones, ¿no?, pero diferentes áreas del organismo tienen diferentes condiciones. Es como, a ver, estamos ahora en una época de frío todos, ¿no? Váyanse a ver a Canadá, ¿no?, donde es una heladera tremenda. Entonces, ¿qué va a pasar? Se tendrían que activar sus mecanismos adaptativos para vivir en ese lugar, porque en estas condiciones, ir allá, tal vez solamente morir. Entonces, una célula no puede cambiar tan fácilmente de un lugar a otro, ¿no? Por eso les decía que eso está sujeto a investigación hasta ahora, ¿no? Sigue en investigación de cómo se produce la metástasis, cuál es el mecanismo. No es como parecía, que una célula se va y empieza a problemas. Eso es lo que nos dicen ahora, y les van a decir durante todo este periodo de tiempo, cuando lleguen incluso en el 10º semestre, igual va, pero todavía no está descubierto, no está aclarado. Una célula no puede vivir en otro tejido porque son diferentes condiciones. Entonces, les decía, parecía que las células tumorales tienen inteligencia propia, son como una especie de virus, ¿no?, o elementos de material genético anormal, ¿no?, pero es un poco raro este fenómeno, podría ser bueno investigar, son teorías, ¿no?, que plantean acerca de la metástasis actualmente, ¿ya? Esa es la característica. Entonces, los tumores malignos son metastásicos, los tumores benignos no son metastásicos, ¿no? Neoplasia benigna, crecimiento extensivo, superficie de corte homogénea, cápsulas de tejido conectivo, ¿no?, que no permiten que en este caso las células se salgan, ¿no? Neoplasia maligna, crecimiento invasivo, ulceración de la piel, ¿no?, vasos linfáticos invadidos, invasión vascular, puede producirse hemorragia, superficie de corte no homogénea, ¿no?, y finalmente necrosis. En un tumor nosotros vamos a encontrar la necrosis. ¿Por qué? Porque requieren tanta sangre y tanta energía, ¿no?, que forman vasos sanguíneos avesantes, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no?, las capas de los vasos sanguíneos, la capa de lo que es el endotelio, la parte muscular, la parte de la denticia, ¿no? Pero cuando se forman estos vasos, ¿no?, la angiogénesis, en este caso tumoral, no es esa disposición, ¿no? Puede que no haya capa
en este caso media, ¿no? Capa muscular, solamente hay adventicia y endotelio, entonces son frágiles, ¿no? Y se rompen y se produce hemorragia en estas regiones, ¿no? O bien, les decía, ¿no? Estas células, como no reciben irrigación, pueden sintetizar factores, por ejemplo, el factor de diagnóstico alto, las interleuquinas, entonces se puede producir, ¿no? Muerte del tejido, ¿no? Porque el producto de la hemorragia, el producto de la secreción de citoquinas y todo, o sea, es un crecimiento bastante anormal, defectuoso, por decirlo así, ¿no? Transformaciones, ¿no? La transformación de una célula normal a una tumoral se conoce como transformación. Las células normales tienen todas las características de las células diferenciadas, especializadas en una determinada función. No pueden seguir dividiéndose y en general se encuentran en la fase G del ciclo celular, ¿no? Entonces, las células normales, dicen, ¿no? O sea, tienen todas las características de las células especializadas, ¿no? Pero no pueden dividirse, ¿no? En forma general, ¿no? Porque se detienen en la fase G, ¿no? Su aspecto externo es muy variado y está determinado por un citoesqueleto fuertemente estructurado, dice, ¿no? Por el contrario, dice, ¿no? La división de las células tumorales no está inhibida y a menudo se trata de células indiferenciadas, es decir, con algunas propiedades de células embrionarias, ¿no? Su alteración está modificada, lo que significa particularmente una alteración de la inhibición por contacto por las células vecinas, ¿no? El citoesqueleto de las células tumorales tiene una estructura modificada y a menudo está reducido, ¿no? Más antes era fuertemente estructurado y ahora no, o sea, su membrana es, ¿qué les digo?, anormal, ¿no? Lo que confiere una forma redondeada, ¿no? Los núcleos de las células tumorales pueden ser atípicos en lo que se refiere a su forma, su número y tamaño. Normalmente estamos acostumbrados a ver una célula con un solo núcleo, ¿no? Pero pueden tener 3 núcleos, o sea, están directamente modificados, ¿no? Para el diagnóstico de ciertos tumores tienen importancia clínica los marcadores tumorales, ¿no? Proteínas que se forman por multiplicación de la célula tumoral o que son inducidas por ella en otras células, ¿no? Entre los marcadores tumorales del grupo 1 se encuentran los antígenos asociados con tumores, las hormonas segregadas y las enzimas, ¿no? Miren, aquí tenemos nosotros, ¿no? Como parte del laboratorio, ¿no? Para diagnosticar un determinado tumor, nosotros solicitamos lo que son los marcadores tumorales, ¿no? Para el cáncer, por ejemplo, colorectal, de pulmón, gástrico, ¿no? Solicitamos en este caso, ¿no? El marcador tumoral carcinoma embrionario, ¿no? Para el cáncer de páncreas, el CA19.9, para el cáncer de próstata, ¿no? El PSA, cáncer de ovario, CA125, ¿no? Cáncer de mama y así sucesivamente, ¿no? Cáncer hepático, para el cáncer testicular o la mora y la tiforme, ¿no? Para el cáncer de tiroides, la tiroglobulina. Y miren, ¿no? La beta-2 microglobulina, ¿no? Para el mieloma múltiple que nosotros hemos llevado, ¿no? En este caso, cuando estamos llevando lo que es la parte del sistema inmunitario. Entonces, si ustedes sospechan, imagínense, tenemos una persona con pérdida de peso, ¿no? En este caso de unos 10 kilogramos, ¿no? Tenemos que tiene rectosaje, ¿no? Sangrado, por decirlo así, ¿no? Las deposiciones, ¿no? ¿Por qué no puede ser un cáncer de colon? Entonces, para eso solicitamos para el cáncer de colon, sea. Normalmente siempre tienen pérdida de peso. Dice, ¿no? Etapas de la transición del estado normal de a la transformación de la célula. Iniciación del tumor, ¿no? Prácticamente, dice, ¿no? Todos los tumores comienzan con el daño del DNA, lo que les decía, no tiene que haber un daño de una sola célula, ¿no? El defecto genético casi siempre es desencadenado por factores ambientales, los que hemos nombrado hace un momento, ¿no? La radiación ultravioleta, el cigarro, todo, ¿no? Estos factores pueden ser sustancias químicas que produzcan tumores, como sustancias cancerígenas, como el alquitrán de trabajo, dice, ¿no? Procesos físicos como la luz ultravioleta, las radiaciones ionizantes o en casos menos frecuentes, virus tumorales. Les decía, está en estudio todavía esto de que algunos virus, ¿no? Pueden desarrollar directamente posterior a contraer los tumores, ¿no? Es probable, dime. El cáncer de cuello uterino está producido por un virus.
Sí. Es un factor, pero no es en este caso la principal causa del cuello uterino. O sea, el virus del papiloma humano, ¿no?, está considerado como un factor, ¿no?, en este caso para la producción del cáncer de cervix, ¿no?, pero no es, que les digo, el único, ¿no? Hay de por medio otros factores, ¿no? Como les decía, como agente causal directo no, es la suma de otros factores más el desarrollo del cáncer del cuello uterino, ¿ya? Pero podría considerarse, aunque todavía no está claro, o sea, seguimos, ¿no?, en este caso con este conocimiento de que no es una causa directa, ¿no?, hasta que llegue una investigación donde diga que evidentemente es el único causante y no hay otros factores, ¿no? En este caso nosotros vamos a recibir esa información, pero mientras no haya, estamos todavía pensando que hay otros factores aparte del virus, ¿ya? Puede ser, o las hormonas. Puede ser también, aparte de las relaciones también de pareja, ¿no?, o infecciones sobreañadidas, bacterianas, micóticas, varios factores. Es probable que la mayor parte de las células de un individuo sufran en el curso de la vida daños semejantes de DNA, que en general sean reparados nuevamente. ¿Se acuerdan, no? Daño de DNA se repara, ¿no? Pero en algunos casos, cuando sigue dañando, entonces ya el mecanismo de reparación también hay, ¿no? Para la iniciación del tumor son relevantes sobre todo los defectos de los protooncogenes, ¿no?, que constituyen la razón decisiva de una transformación, ¿no? La pérdida de un antioncogén o gen supresor de tumores también puede contribuir a la iniciación tumoral. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Normalmente nosotros tenemos genes que van a evitar la formación de tumores, genes supresores de tumores, ¿no? Pero cuando este mecanismo falla, ¿no?, o cuando no se sintetizan estos genes supresores de tumores o están inactivos, ¿no?, la célula puede empezar a proliferar de manera anormal, ¿no? Entonces hay una falla ahí o una pérdida del antioncogén, como dice, ¿no? Promoción tumoral, multiplicación preferencial de una célula dañada por transformación, ¿no? La promoción tumoral es un proceso muy lento, puede durar muchos años. Por ciertas sustancias pueden acelerar considerablemente, por ejemplo, los ésteres del fósforo, ¿no? Normalmente, ¿no?, en este caso, este proceso es lento, como en el caso de los tumores benignos, ¿no?, pero existen algunas sustancias que pueden acelerar este proceso, como los ésteres del fósforo. Eso, en este caso, esta sustancia lo que hace es que las células empiecen a proliferar más rápido cuando son expuestas a estas sustancias, ¿no? Estos ésteres se encuentran presentes en ciertas plantas, dicen, ¿no?, por ejemplo, las euforbiáceas del invernadero, y actúan como activadores de las proteínas. ¿Se acuerdan que a principios, ¿no?, en lo que es el ciclo celular hemos llevado, ¿no?, serín, proteínas? Entonces, si alguien activa a estas enzimas de manera más continua, ¿no?, la proliferación es más rápida, ¿no? Es como si empiezan en este caso, un mecanismo que utilizan las células tumorales para aumentar el número, pero de manera rápida, no lento. La progresión tumoral se nos lleva finalmente por crecimiento al desarrollo de un tumor visible macroscópicamente. Cuando los tumores sólidos sobrepasan un tamaño determinado, forman una red propia de vasos sanguíneos que les suministran la sangre que necesitan, ¿no?, o la angiogénesis, ¿no? En la siembra de metástasis desempeñan un papel importante las colagenasas, matriz metaloproteinasas, que disuelven el tejido conectivo circundante y de esta manera permiten el desprendimiento de las células tumorales y su pasaje al torrente circulatorio. Los nuevos tratamientos en la lucha contra el cáncer están dirigidos sobre todo contra la angiogénesis tumoral y la formación de metástasis. A ver, normalmente para la formación de un vaso sanguíneo, ¿no?, se secreta una sustancia, ¿no?, que va a activar al gen para formar el vaso sanguíneo. Si yo neutralizo la angiogénesis, estos tumores no van a tener, ¿no?, el aporte de glucosa, el aporte de nutrientes que tienen por los vasos sanguíneos, por ende las células no van a poder vivir sin energía, ¿no?, y se van a morir, ¿no? Entonces, todos los tratamientos actualmente van dirigidos, ¿no?, como dicen, a la formación de los nuevos vasos sanguíneos, ¿no?, defectuosos, por cierto, ¿no?, o bien a evitar en este caso la formación de metástasis, ¿no? Aquí tenemos, ¿no?, en este caso una gráfica de cómo se producen en este caso las tres etapas que hemos mencionado, ¿no? Normalmente existen, ¿no?, agentes desencadenantes, pueden ser virus,
pueden ser en este caso sustancias cancerígenas químicas, ¿no? O procesos físicos, ¿no? Una célula normal, ¿no? Tiene diferenciada, división inhibida, forma indefinida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Estos factores van a producir, ¿no? Un daño genético, ¿no? Posterior a ello se va a producir la promoción del tumor o la multiplicidad preferencial, ¿no? Los ésteres del formol o las hormonas pueden hacer que el proceso de división sea acelerado, como hemos mencionado, ¿no? Se produce la célula tumoral, esta tiene características de ser desdiferenciada, ¿no? División no inhibida, ¿no? Aquí normalmente estaba en la fase G, pero aquí ya no está, está en la fase S de constante división, ¿no? Superficie celular alterada, la membrana no es de características normales como el citoesqueleto y el núcleo también están alterados. Deberían sufrir apoptosis, creíamos que existe un mecanismo de inhibición de la apoptosis, por ende no se suicidan estas células, por decirlo así, ¿no? En esta etapa son donde se van a producir los marcadores tumorales que nosotros hemos mencionado para la detección, ¿no? Pero posteriormente van a pasar a otra etapa que es la progresión del tumor, donde ya estas células van a adquirir la malignidad y a pesar de que sus núcleos diferentes, ¿no? Dos núcleos, núcleo por un polimorfo nuclear, con un solo núcleo, sus membranas son frágiles, no son como las de las células normales. Y finalmente, ¿no? La formación, como hemos dicho, de nuevos vasos sanguíneos, ¿no? Por ende, en este caso, que le van a producir aporte, ¿no? O riego, en este caso sanguíneo a la célula tumoral, afectando, ¿no? A los tejidos vecinos, ¿no? Por eso la función se ve comprometida, ¿no? Imagínense un cáncer hepático, ¿no? Nosotros sabemos que las células hepáticas tienen múltiples funciones, ¿no? Si le quitan su energía, no se va a producir ni factores de producción ni albúmina, ¿no? La persona va a empezar a decaer, va a tener una especie de insuficiencia hepática, ¿no? Sobre quitarle la energía, pero aparte también va a tener anemia porque se le está quitando sangre para la proliferación de estas, ¿no? Entonces, última diapositiva. Ya, entonces, ¿alguna pregunta, duda? Han visto, ¿no? En este caso, cuando hay daño del DNA, el DNA se puede separar normalmente, pero cuando el daño es continuo, ¿no? Desde siempre se exponen a ese factor desencadenante, ¿no? El mecanismo de separación del daño del DNA falla, ¿no? Y cuando falla, ¿no? Aparentemente hay incluso, ¿no? Hormonas pueden ser que hacen que activan a las proteínas para que se empiecen a proliferar de manera indiscriminada, de manera más rápida, ¿no? Se inhibe la apoptosis, ¿no? De la fase G, donde están durmiendo las células, se activa la fase S y de esta manera se produce la célula tumoral. Y la célula tumoral después ya, para su supervivencia, ¿no? Empieza a secretar otras sustancias para la formación de vasos sanguíneos, ¿no? Y recibir el aporte sanguíneo que, en este caso, va a quitar a la persona de la energía, ¿no? Para que el tumor empiece a crecer y aumentar de tamaño, ¿no? Una persona va a tener pérdida de peso, ¿no? Puede tener anemia porque está secuestrando sangre, ¿no? Y puede tener una alteración de la función dependiendo de dónde esté el tumor. Si es a nivel del pulmón, la función respiral. Si es a nivel del hígado, la función hepática, todas las funciones. Si es a nivel renal, igual, en este caso, la función, todas las funciones que tiene el cerebro. Así lo vamos a ver. Pero lo principal es la pérdida de peso. Todos los nutrientes que ustedes no ingieren se van para que estas células sigan proliferando, ¿no? Y afecten a las células tumorales, ¿ya? ¿Dudas, preguntas? Nada, ¿no? Les decía, vamos a llevar lo que es la unidad de oxígeno, ¿no? Con eso ya prácticamente estamos concluyendo de nuestra parte teórica, ¿ya? Unos casos clínicos yo les voy a mandar para que en estos casos realicen, ¿no? La práctica, ¿no? Porque se van a presentar en esta evaluación, van a plantearse casos clínicos, ¿no? De todo lo que hemos llevado, de todo desde el inicio de clases, ¿no? Hasta todas las patologías que hemos llevado, como mieloma múltiple, la gamma-globulinemia que hemos llevado en un anterior, el síndrome de Lesch-Nyhan, o sea, todos esos, ¿no? Se van a plantear como parte de esta evaluación. Les voy a mandar yo cuáles son los casos clínicos, ¿no? Algunos de ellos ya hemos hablado en clase, algunos, bueno, en lo que es la patología tiroidea, por ejemplo, hemos hecho mención de algunos también, cuando había esto de la absorción de la obesidad, en este caso del
Kwashiorkor, del marasmo, ¿no? Todos esos están como parte de esta evaluación. ¿Ya? Pero antes del examen vamos a hacer una revisión de los que tal vez no hemos comprendido muy bien, ¿no? Y para aclarar también con los ¿ya? ¿Qué hora es? El examen va a ser todo junto o va a ser solamente la primera. A ver, en este parcial, eso es lo que hemos coordinado, ¿no? Con la doctora, ¿no? Que va a ser sistema inmune, ¿no? Va a ser tumores, ¿no? Estamos llevando, y faltas radicales, niveles de oxígeno y casos clínicos. Esos son los 4 temas. Pero dentro de los casos clínicos les decía que está, incluso los casos clínicos que tenemos que hemos llevado en el primer parcial, en el segundo parcial, entonces todos esos van a entrar. Pues vamos a hacer un recordatorio, como les digo, tal vez solo un ejemplo vamos a tomar y vamos a tener que un paciente va a tener pues, todas las patologías, ¿no? Para relacionar todo el conocimiento y hacer una especie de análisis de manera conjunta, ¿ya? Pero eso ya concluyendo, ¿no? Tenemos este lunes, ¿no? Clases, les decía, ¿no? Al otro sábado también tenemos clases, ¿no? Y después de eso ya lo vamos a pasar, porque ahí ya se acaba, después de ya viene usted directamente su examen final. Entonces, yo les voy a mandar el material, estén empezando a leer, tenemos prácticamente una semana más, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, en el práctico, ya tenemos este miércoles nuestro último práctico, después directamente su examen. Entonces ya estamos casi concluyendo. Pónganse pilas, hermanos, ya, para lograr vencer el curso, ¿ya?